Les doy la bienvenida a todas y a todos. Bueno, gracias por acompañarnos en una nueva capacitación gratuita que Biandú quiere ofrecer, la verdad que de un compromiso de nuestras profesionales, de este equipo, que la verdad que le han puesto mucho a este trabajo. Son 3 personas, como les decía antes: Luciana Canova, especialista en natación; Carol Cubilla, que es especialista en desarrollo infantil y también en actividad física y embarazo; y en Guadalupe Noriega, que es licenciada en nutrición y que también van a estar abordando estas herramientas básicas que tiene la actividad física y la nutrición durante la gestación. Así que bueno, sin más preámbulos, invitándolos a hacer sus preguntas al final de este encuentro, y que, como les decía antes, por si alguien no escuchó, a los 40 minutos, cuando se termine esta reunión, se comienza con otra, con la misma ID y contraseña. Así que bueno, Guadalupe, es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Noriega, soy nutricionista, trabajo en todas las áreas de lo que es nutrición, pero me especializo en la parte de deporte. Actualmente estoy trabajando con el equipo de Weber Bahía Basket de la ciudad de Bahía Blanca, para los que no son de acá de Bahía. Para iniciar el webinar, obviamente me voy a enfocar en lo que es la parte nutricional, y quiero retomar el concepto de los primeros 1000 días de vida, que quizás lo hayan escuchado, y que justamente se refiere a esta ventana de oportunidad que inicia con el embarazo y que termina cuando el niño o la niña cumplen los 2 años de edad. Incluye entonces los 270 días del embarazo, de la gestación, 365 días del primer año, 365 días del segundo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo resaltamos? Porque justamente está demostrado que todas las acciones de salud y de nutrición que podamos desarrollar durante esta etapa van a tener efectos a largo plazo para una adecuada salud y desarrollo del nuevo ser. En este webinar nos vamos a enfocar en lo que es la etapa inicial de los primeros 1000 días, que es el embarazo, y justamente todos los beneficios que va a tener una adecuada atención de salud y de nutrición. No me quiero olvidar, antes de iniciar con el resto de lo que vamos a estar comentando, como profesionales de la salud y desde las distintas áreas desde donde nos dediquemos, es fundamental que acompañemos a la embarazada y que le recomendemos que se acerquen a los centros de atención, que tengan controles periódicos con sus médicos para asegurar un correcto desarrollo del embarazo y para reducir el riesgo de complicaciones. Es fundamental la inclusión de la embarazada desde inicios tempranos en lo que es la atención de salud, así que me parece importante desde las áreas desde donde nos dediquemos cada uno de los que está del otro lado, que hagamos esta salvedad, que es muy importante. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco de lo que son los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Son numerosos, son un montón, a nivel cardíaco, a nivel sanguíneo, a nivel hormonal. Nos vamos a enfocar en los que son los cambios a nivel del aparato digestivo. Vamos a ver que suele presentarse un apetito aumentado durante los primeros meses, así como también lo que es la sensación de sed. Son frecuentes las náuseas, sobre todo durante los primeros meses y durante la mañana, generalmente. Está disminuido lo que es la motilidad gástrica, que se debe fundamentalmente a un aumento de la progesterona, de esta hormona sexual que aumenta durante el embarazo, y esto que ocasiona esta disminución de la motilidad intestinal va a mejorar lo que es la digestión de los alimentos, pero a su vez va a condicionar el estado nauseoso del que estábamos hablando antes. Otro de los cambios fisiológicos que suelen producirse es el de la acidez, que suele ser también bastante común, y que tiene que ver con que al estar el cardias, que es la parte superior del estómago, relajada, el contenido gástrico puede retornar hacia el esófago, llegar al esófago y producir esta sensación de acidez. Y un último cambio también suele ser común lo que es los episodios de constipación, que están relacionados con una menor motilidad a nivel intestinal. Las secreciones intestinales disminuyen y esto lo que produce
en contrapuesta, tiene que ver con una mejor absorción de todos los nutrientes. Esto es muy individualizado, pueden que pasen, pueden que no, dependiendo de cada una de las mujeres cómo lo transite, pero es fundamental que indaguemos acerca de estos aspectos para poder darles las herramientas para poder llevarlos adelante en caso de que ocurran. Si seguimos un poco con lo que tiene que ver con cambios para la mujer embarazada, obviamente, lógicamente, vamos a estar hablando de un aumento del peso corporal que se debe a la síntesis de nuevos tejidos, a las reservas de tejido adiposo, al desarrollo del feto y de la placenta, ¿sí? El concepto de ganancia de peso fue variando a lo largo de los años, pero actualmente lo que sabemos es que debe ser individualizado, eso desde ya, y tiene que estar relacionado con la talla materna y el peso previo a la gestación. Algo que sí sabemos con certeza es que además de ser individualizado, tiene que ser adecuado y controlado, porque una ganancia de peso insuficiente debido a una menor ingesta de la que debería la embarazada, está relacionada con problemas en el niño, bajo peso al nacer, partos prematuros y ciertos déficits congénitos, y si por el otro extremo la ganancia de peso es excesiva, se ven complicaciones no solamente para el niño, sino también para la mujer embarazada, porque se relaciona con lo que es el aumento de la presión arterial, con diabetes gestacional y complicaciones al momento del parto. Entonces, como ven ahí en la gráfica, vamos a tener en cuenta la ganancia de peso en función del índice de masa corporal previo a la gestación y siempre individualizándolo con cada una de las embarazadas. Bien, si vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con requerimientos de nutrientes, lo primero que tenemos que pensar es cuánto le vamos a dar de comer a nuestra embarazada. Obviamente tenemos ya sabido cuál es su estado nutricional, entonces en función de eso vamos a diagramar las calorías que le vamos a dar. Quizás hay algo que es muy conocido, que se dice generalmente que la embarazada tiene que comer por 2, y esto en realidad es un mito, si bien hay un aumento de lo que tiene que ver con el gasto energético, porque se está produciendo el desarrollo del feto, los órganos maternos están más activos, sí es verdad que vamos a necesitar más calorías, pero este concepto es erróneo, sí hay que tener en cuenta, obviamente cuando hablamos de que sea individualizado, el peso previo, como decíamos antes, y todas las actividades que desarrolle la embarazada. Eso con respecto a la energía. Y después vamos a tener siempre en cuenta que la alimentación debe ser lo más completa posible para brindarle todos los nutrientes que necesita para asegurar un correcto estado de salud de la embarazada y del feto además, ¿sí? Esto que les presento acá es la gráfica de la alimentación para la población argentina. Yo sé que nos acompañan desde otros países. Desde lo que es Latinoamérica coincidimos en varios de los mensajes, quizás estaría bueno que si encuentran algún detalle diferente lo podamos charlar al finalizar el taller. Pero bueno, las guías alimentarias de nuestro país hacen un fuerte impulso en lo que es el consumo de frutas y verduras. Vean que de lo que es la gráfica, más de la mitad quizás está representada por el consumo de frutas y verduras. Mientras más colores incorporemos a lo largo de la semana, mayor va a ser la variedad de vitaminas y de minerales que van a estar consumiendo. Hay que también prestar fundamental atención porque este grupo, junto con los cereales integrales y con las legumbres, son fuentes de ácido fólico, que es uno de los nutrientes esenciales durante el embarazo para el correcto desarrollo también neurológico del bebé. Para las guías alimentarias, el consumo debe ser de alrededor de medio plato en lo que es almuerzo, medio plato en la cena, y ahí 3 porciones de frutas en el día. Pero como decíamos antes, siempre se debe individualizar. Siguiendo quizás en sentido de lo que son las agujas del reloj, vamos a encontrar el grupo que es fuente de hidratos de carbono, las legumbres, los cereales, la papa, la batata y el choclo, todos los productos derivados de los distintos cereales.
Este grupo de hidratos de carbono son la principal fuente de energía y estaría bueno que esté distribuido a lo largo de todo el día en las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y si podemos elegir lo que son cereales integrales, trigo integral, avena, cebada, centeno, variedad de harinas incluir a lo largo del día, mucho mejor para favorecer lo que tiene que ver con el tránsito intestinal, con los niveles de glucemia en sangre, de colesterol, ¿bien? Acuérdense que la constipación era uno de los efectos que se producían durante el embarazo, que podrían llegar a producirse, y con el consumo de fibra podemos llegar a solucionarlo, entre otras cuestiones también. Siguiendo vamos a encontrar lo que tiene que ver con el grupo de los lácteos, leche, yogur y quesos, y además carnes y huevos. Estos alimentos forman parte de lo que son el grupo de proteínas, son proteínas de origen animal y justamente los necesitamos porque las proteínas son las encargadas de la formación de nuevos tejidos, así que es fundamental que los cubramos a lo largo del día. Como les decía, leche, yogur y quesos, idealmente si podemos elegir las opciones descremadas para disminuir el consumo de grasas, carnes, elegir los cortes quizás con menos grasa, tratar de aumentar el consumo de carnes blancas, pollo, pescado, cerdo, y reducir el consumo de carnes rojas, fiambres y embutidos. Estas, como les decía, eran proteínas de origen animal. ¿Qué pasa si se acerca una embarazada que quiere seguir un régimen vegetariano o vegano? Tenemos que darle la tranquilidad de que a través del consumo de proteínas de origen vegetal va a poder cubrir tranquilamente sus requerimientos si su alimentación es variada y obviamente está adecuada a sus necesidades. ¿Cuáles son esos alimentos de proteínas vegetales? En primer lugar, las legumbres, tiene que incorporar variedad de lentejas, garbanzos, porotos, soja a lo largo del día. Cereales integrales, frutos secos son las principales fuentes de lo que es proteínas del reino vegetal, ¿sí? Van a ver, terminando casi lo que es la gráfica, un poco más chiquito, el consumo de aceites, frutas secas y semillas. Este grupo es el perteneciente a las grasas y grasas saludables, ¿sí? Es fundamental porque van a formar parte de lo que es el correcto desarrollo del nivel neurológico y cardiovascular del niño, así que debemos asegurar un consumo adecuado de grasas. Sí está bueno que elijamos estas que llamamos saludables, que son los aceites de origen vegetal, y disminuir todos los aceites saturados o grasas saturadas, como los que podemos encontrar en la manteca, la margarina, productos de bollería, de panadería, snacks, aderezos. No solamente porque a nivel nutricional, obviamente, si el consumo de estos alimentos, si está aumentado, se relaciona con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, sino porque también aumentan lo que es la sintomatología, los que charlábamos antes de las náuseas, los vómitos, aumentan con estos alimentos por ahí, con las frituras, más grasosos, con más cantidad de azúcar. Entonces por ese lado también hay que prestar hay que hacer foco en estos. Y tenemos en rojo también los que decimos que son opcionales, dulces y grasas, también teniendo en cuenta un poco esto de que generan cierta sintomatología, estaría bueno de reducirlos y dejarlos para ocasiones particulares. La gráfica también hace mucho hincapié en el consumo de agua a lo largo de todo el día, lo que es agua puramente deberíamos llegar a consumir alrededor de 2 litros, ¿sí? Que son los famosos 8 vasos que quizás han escuchado, pero esos son requerimientos que también se tienen que individualizar y que van a cambiar dependiendo de la actividad física que hagan en el día, las temperaturas, la humedad, el sexo, la edad, todo eso va variando, así que hay que tenerlo en cuenta para también individualizarlo. Pero todo lo que podemos aumentar, quizás en el consumo de jugos o licuados, o encontrar la forma de utilizar aguas saborizadas caseras con agregado de rodajas de fruta, hojas de menta, jengibre, mucho mejor, y tratar de disminuir todo lo que sean gaseosas, jugos comerciales, aguas saborizadas industriales, ¿sí? La gráfica también hace hincapié en lo que es la actividad física, que eso se los voy a dejar a mis compañeras que lo van a desarrollar ahora más adelante,
Y en la disminución del consumo de sal, hay que tener en cuenta que las embarazadas tienen aumentado quizás el requerimiento de sodio por la síntesis por lo que es el líquido amniótico extracelular, entonces también tienen un poquitito aumentado, pero tenemos que cuidarlo porque todo exceso puede después derivar en retención de líquidos y en otros aspectos que no están buenos. Entonces controlar no solamente el agua, la sal que agregamos en los alimentos, sino también el consumo de ultraprocesados que suele tener sodio oculto y que quizás no lo sabemos. ¿Sí? Bien, esto a grandes rasgos sería lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nutrientes, siempre, como les digo, individualizarlo todo. Y estas recomendaciones que no me quiero olvidar ni dejar pasar porque son súper importantes, lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, cafeína y tabaco, que son sustancias nocivas, ¿sí? Todas producen efectos en el feto, complicando lo que es su correcto desarrollo, crecimiento, está relacionado con distintas malformaciones, déficits a nivel neurológico, lo que es, por ejemplo, con el alcohol no se conoce cuál es el límite a partir del cual se producen todos estos efectos, entonces la recomendación general es evitar su consumo. Con la cafeína lo mismo pasa a través de la placenta y produce efectos en el feto, entonces reducir a 200 miligramos de cafeína en el día, que son aproximadamente 2 tazas de café, y evitar el consumo de tabaco porque también es tóxico tanto para el niño como también para la madre. Así que esas serían las recomendaciones generales a incluir a las anteriores que tenían que ver con macro y micronutrientes a lo largo del día. Y ahí terminaría mi presentación, ahora las dejo a mis compañeras, cualquier cosita después podemos profundizar cualquier duda que tengan. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Ahí está. Bueno, vamos a continuar con Carol, ¿no? Qué interesante lo que venía comentando y cómo eso va a influir después también en la planificación de la actividad física, ¿no, Carol? Está silenciada. Está silenciada, no sé si te diste cuenta. Ah, está bien, está bien. A ver, ahí va. Ahí está, perfecto. Ok. Quiero compartir. Maximizarlo y listo. ¿Se ve la presentación? Se ve todo tu compu. Tendrías que maximizar, Okay. ¿viste? Ahí arriba con los cuadraditos. Sí. ¿Ahí? Perfecto. Ok. Bienvenidos a todos. Entonces, conmigo vamos a ver un poquito sobre una pequeña, digo pequeña porque sabrán que esto es un tema bastante abarcador y creo que en este ciclo de charlas que vamos a iniciar o que estamos iniciando, vamos a ir tratando, ir desarrollando los ejes temáticos principales. Yo soy Carol Cubilla, soy de Paraguay, soy licenciada en Educación Física y Deporte y estoy trabajando específicamente hace bastante tiempo con embarazadas y todo lo que tiene que ver con la primera infancia. Entonces, la temática que hoy nos trae justamente es cómo con Biandú y cómo Biandú estamos trabajando
en lo que es formar y ser parte de lo que corresponde a un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, lo que significa que debemos, como profesionales del área de actividad física y salud, tener en cuenta los criterios y solicitarlos también a los especialistas en cada área que no nos compete en toda su envergadura. En este caso, por eso ustedes pueden notar que nuestra charla tiene que ver con lo que tiene, con la nutrición y con lo que es la actividad física, que son actividades que están profundamente unidas, además de otros profesionales que deberían de estar formando parte del equipo para tratar a una mujer embarazada, en gestación, desde incluso antes de la gestación. En el caso precisamente de lo que nosotros hablamos es de una gestación saludable. Al hablar de una gestación saludable, estamos hablando de que estamos planificando la actividad o nuestro proyecto de vida, traer a un niño a este mundo. Por tanto, el cuerpo de la mujer va a sufrir un montón de cambios psicológicos, fisiológicos, y en los cambios fisiológicos es lo que nosotros vamos a hacer un poquito de énfasis. ¿Por qué tenemos que estar presentes los especialistas en actividad física, deporte y salud? Porque, como pueden ver en esta imagen recreativa, en realidad la actividad física no está limitada. La actividad física es individualizada, como cada embarazo es individualizado, es tratado de una manera particular para cada persona, para cada mujer que lleva su gestación. Todo embarazo es diferente. Todo, por más de que sea la misma mujer, cada parto y cada embarazo de una mujer es diferente y debe ser tratado de manera particular, individualizada. No importa que los partos anteriores, por ejemplo, 1 o 2 partos anteriores hayan sido sin inconvenientes, lo que no indica precisamente y no garantiza en absoluto que el siguiente embarazo y el siguiente parto esté totalmente saludable. Entonces, vamos a partir desde el punto de que la actividad física también debe ser individualizada y el educador físico, el entrenador, el profesional de actividad física debe poder manejar criterios básicos para poder prescribir actividad física saludable para la mujer, desde el antes de la gestación, durante la gestación y en el postparto, ¿sí? O puerperio. Y luego al introducirse a la vida cotidiana ya con un nuevo ser, un bebé. ¿Ok? Entonces tendríamos que, y también es una puerta laboral para todos nosotros, ingresar a este campo y poder ver todo lo que somos capaces de hacer al conocer un poquito de biomecánica y anatomía, fisiología, ¿sí? Que tiene que ser la básica y la aplicada a la actividad física, al ejercicio. Siempre teniendo en cuenta los principios de la actividad física y el deporte. Entonces, el tema principal de hoy y que queremos destacar en esta pequeña charla es la actividad física adaptada. ¿Por qué adaptada? La actividad física va a ser adaptada a la situación particular por la que transita esta mujer. Esta mujer está gestando, ¿sí? Hay cambios, como ya dijimos. Ahora, ¿qué parte del cuerpo es la que más se involucra o que pudiera tener más disfunciones o está predispuesta a tener posibles, y recalco, disfunciones o situaciones que pueden disminuir la calidad de vida durante el embarazo y en el posparto?
Una vez que nosotros tenemos identificado eso, obviamente podemos prescribir un programa de actividad física adecuado, adaptado a esta mujer embarazada. ¿Ok? Podemos ver que obviamente al generarse el abdomen, obviamente en el proceso de los 3 trimestres, en el mejor de los casos, porque han aumentado, como verán, a nivel mundial, los partos prematuros. Vemos que hay un abdomen prominente, lo que genera un cambio del eje de la mujer. Entonces, la mujer va a ir un poco para adelante por el peso que tiene en el abdomen. Entonces, al llevar el cuerpo para adelante, ya tenemos el primer cambio fisiológico o la primera influencia, digamos, que se puede compensar, porque nosotros queremos soluciones y nosotros brindamos soluciones, respuestas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta mujer. Entonces podemos ver que la zona lumbar, la espalda en general, van a estar sobrecargadas. ¿Ok? Entonces va a haber una pequeña inclinación para adelante, lo que va a causar posibles dolores lumbares como mínimo. ¿Ok? Además, tenemos la cavidad pélvica, que es la que va a soportar todo el peso del cuerpo, que de hecho que ya lo hace en hombres y mujeres desde siempre, lo que se llama suelo pélvico. ¿Ok? El suelo pélvico está dentro de la cavidad, de la cadera o cavidad pélvica, ¿sí? También lo podemos ver como, algunas personas lo describen como faja abdominal, ¿sí? Faja abdominal que incluye también, en algunos casos, en algunas bibliografías, incluye también a la zona pélvica, ¿sí? Lo que es el suelo pélvico, que es el sostén de todo el peso de los órganos sexuales que tenemos en la cadera, en la cavidad de la cadera, y todo el peso que se va generando en el abdomen con el crecimiento del feto. ¿Ok? Todo eso cae sobre el suelo pélvico. El suelo pélvico está compuesto por varios músculos y varios ligamentos. Nuestro trabajo es entender cómo es el funcionamiento de este suelo pélvico, cómo se ve implicado y qué podemos recomendar para que este suelo pélvico y esta faja abdominal se encuentre lo más estable posible para sobrellevar un embarazo saludable y hacer una recuperación a muy buena escala, a un buen nivel, en un tiempo lo más rápido posible, en el postparto, que es fundamental para que la mamá pueda continuar su vida laboral en el caso de que siga, además de poder proveer de toda la atención que requiere este bebé recién nacido. ¿Ok? Entonces, nos encontramos que tenemos necesidad de conocer un poquito o mucho sobre posibles situaciones que puede enfrentar y que de hecho lleva consigo un embarazo, ¿sí? No todos los embarazos son saludables, como en épocas anteriores se decía. Tenemos los embarazos que tienen un desenlace con un parto natural y tenemos los embarazos que tienen un desenlace con un parto que se llama instrumental o quirúrgico, ¿ok? Lo ideal y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es evitar estos partos quirúrgicos porque obviamente tienen más complicaciones y esto incluye medicación que también puede ser trasladada a la leche materna y por ende al bebé, ya cuando está siendo amamantado. La recomendación también es, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, es amamantar.
amamantar los primeros 4 meses, en lo posible los primeros 6 meses, en lo posible 1 año completo. Ese 1 año completo es un lapso que se llama esterogestación, que es lo que nos da una diferencia con la gestación animal. ¿Por qué lo digo así? Suena un poquito extraño, pero como ustedes podrán darse cuenta, cuando un animal da a luz, cualquiera sea, ese animal es capaz de ser autónomo. ¿Qué significa mínimamente eso? Para hacerlo corto, que ese animal nace y ya camina, se puede desplazar, ¿sí? Puede, en caso de necesidad, ir en busca de su alimento o alimentación en general. ¿Ok? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros nacemos y dependemos absolutamente para ser alimentados, higienizados, queridos, y tenemos un montón de necesidades como seres humanos, de generar ese vínculo que nos hace seres sociales. Entonces dependemos absolutamente de esta nuestra madre, ¿sí? En el primer momento, y eso se llama por eso esterogestación, que se lleva a cabo hasta que el niño, el bebé, pueda ser autónomo. Autónomo que no es ser independiente, autonomía, ¿sí? Que pueda empezar a desplazarse por sus propios medios, ¿ok? Entonces, con esto podemos ver que lo que hablaba Guadalupe recién, ¿verdad? Que por qué es importante incluir a la nutricionista en nuestros planes y por qué es importante que como profesionales podamos conversar con nuestros colegas nutricionistas. Porque, como ven, acá podemos tener a una mujer que generalmente se presenta la hipertensión, la eclampsia, la preeclampsia, ¿verdad? Eso ya a partir del tercer trimestre, en el mejor de los casos, digamos que es una cuestión casi programada en la mayoría de los casos. Vemos que se genera una hiperglucemia que en el tercer trimestre, en la mayoría de los casos, se convierte en una diabetes gestacional, que debe ser controlada con la alimentación en el mejor de los casos, y por eso es tan fundamental incluir a nuestro nutricionista dentro de nuestros planes de actividad física, porque no podemos pasarnos con el tema de las calorías, precisamente por la glucosa, por los carbohidratos y por la carga física que podamos llegar a darle. Aparte de eso, tenemos disfunciones, obviamente pélvicas, que pueden llevar a generar una situación particular que lleve a la mujer a tener lo que se llama una intervención quirúrgica antes de las 22 semanas. Entonces eso va a generar disfunciones en el suelo pélvico y esta va a necesitar reposo. Es lo que nosotros podemos colaborar y ayudar. Queda registrado hasta que no se queda registrado hasta que aparecen nuestros artículos científicos. ¿Ok? Entonces, la prescripción tiene que ir enfatizada en la articulación de la cadera, que va a ser la que necesitamos utilizar porque buscamos por salud tener partos naturales. Entonces, articulaciones en general, elongaciones en general, lubricación articular general, preparar la zona del suelo pélvico y todos los músculos que tienen que ver con la cadera, glúteos, zona interna, que serían los músculos aductores, ¿ok? Entonces, eso nos ayudaría con el trabajo de la respiración, ¿ok? Para el tema de sobrellevar las contracciones, ¿sí? Y preparar esa resistencia también general que necesitamos tener en el momento en que el parto dure un poco más, o sea, muy extenuante para la mujer. Entonces, lo que sugiere la Academia, obviamente, de Obstetricia y Ginecología, la Academia Americana, es que promover la actividad física, sí o sí. Mujeres sedentarias,
que empiecen a hacer actividad física. Mujeres que todo el tiempo han hecho actividad física o han sido deportistas, que sigan haciéndolo. ¿Cuál sería la recomendación? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta para que puedan hacer cualquier tipo de actividad física es la indicación de su médico de cabecera. Lo que necesitamos sí o sí, y es una cuestión ética y fundamental y de protección para nosotros como profesionales del área de la actividad física, es tener registrado en lo posible, cada ecografía, cada control médico que vaya teniendo, y siempre, porque esto, como ustedes ven, es un proceso de trimestres. Cada trimestre, cada control, tener un reporte médico, tener la confianza de poder comunicarse tanto con su nutricionista y tanto con su médico de cabecera para saber si nuestro trabajo está siendo llevado de la mejor manera o debes tener ajustes, ¿ok? Pero es inducir y promocionar actividad física saludable, adaptada para esta mujer. En este caso hablamos de todo lo que tiene que ver con faja abdominal, suelo pélvico, ¿ok? Luego, obviamente, ya se abordan otras situaciones que tienen que ver con el cuerpo completo, ¿ok? Los riesgos van a estar siempre presentes, entonces tenemos que tomar las medidas de precaución. Simplemente, una mujer puede hacer cualquier tipo de deporte si esa mujer ha sido deportista toda su vida, mientras el médico de cabecera diga ok. Mientras nosotros con nuestro ojo clínico controlemos que lo que tenemos como recomendaciones de los entes habilitados como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia, etc. ¿Cuándo interrumpir? Acá yo se los voy a dejar. Luego creo que el material lo van a pasar, no se preocupen, igual me pueden escribir, me pueden buscar en las redes sociales y yo se los paso sin problema. Igual a Biandú y ya está. Entonces, nuestro programa de ejercicios debe contener, para que sea específico y adaptado a el embarazo, ejercicios como los ejercicios de Kegel, que son los que trabajan específicamente contracciones del suelo pélvico, contracción y relajación que incluso nos van a servir durante el periodo o el momento de expulsión del feto, ¿ok? Ejercicios de Williams para la compensación de lo que hablábamos de la zona lumbar, la espalda en general, ¿ok? Y como nuestro universo es tan variado, tenemos mujeres que pueden hacer de todo. Entonces, es informarnos, estar atentos a las nuevas tendencias. La mujer puede hacer de todo mientras se sienta bien, mientras veamos, controlemos la actividad física y los signos de alarma. Acá vemos mujeres que están compitiendo con un embarazo saludable, sin ningún inconveniente. Todo es posible si el que prescribe la actividad física se involucra en su trabajo, es éticamente responsable. Entonces, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. Le doy paso a la querida compañera Luciana. Bueno, muy bien. Muy bueno, Carol, gracias. ¿Escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Ahí bien. ya Bueno, hay muchas algunas gracias. preguntitas que quedaron del Zoom anterior Bueno, y buenas de estas tardes que a después las todos. vamos a hacer. Bien, buenísimo. Sí, yo ahí me anoté algunas preguntas también para Guada. Bueno, ¿querés, Nadia, que empiece a compartir la pantalla? Bien, vamos. Sí, compartí tranquila nomás. Bien. Vamos a ir a la primera diapositiva. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas del otro lado. Está bueno. Vamos a
a complementar un poquito todo el aporte que hicieron Guada desde la nutrición, Carol desde la actividad física en general y toda la parte particular de los cambios fisiológicos que se producen no solamente durante el embarazo, sino también la parte del posparto, que es tan importante, porque sobre todo en nuestro ámbito como profes, ¿sí? Vamos a recibir, o sea, la idea de la charla era encarar obviamente la parte de la actividad física acuática, ¿sí? Durante el embarazo. Para los que no me conocen me voy a presentar. Mi nombre es Luciana Canova, soy profe de educación física, entrenadora de natación y trabajo en el ámbito acuático hace unos cuantos años. Y bueno, en este caso, compartir el panel con las chicas me da la posibilidad de hablar un poquito sobre la actividad física acuática durante el embarazo, pero siempre en el momento de preparar la charla me surgía el tema de decir desde dónde lo vamos a enfocar. Muchas veces el ámbito de la actividad física propone, así como plantea Carol, que el profesional de la actividad física se involucre un poquito más directamente en lo que es el acompañamiento de la mujer gestante del embarazo. Muchas veces como que dejamos librado nuestro accionar en función de que en nuestro sector donde nos desarrollamos profesionalmente, una de nuestras alumnas quede embarazada y entonces poder acompañarla desde ese lugar, pero también lo que hablaba Carol, la posibilidad de generar nosotros mismos un espacio específico de trabajo interdisciplinario donde las mujeres que empiezan este proceso tan lindo de gestar una vida, puedan tener dónde acudir y dónde sentirse acompañadas desde distintos ámbitos y no solamente seguir con la actividad que venían realizando y sentirse seguras y acompañadas por el profesional que esté a cargo de esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, da para que lo podamos quizás abordar desde distintos lugares, pero bueno, un poco la idea es, en mi caso, hablar de lo que sería específicamente acuático. Como bien dijo Carol, hoy en día la tendencia es a que todas las mujeres puedan hacer la actividad que tengan ganas siempre y cuando sea dentro de un embarazo saludable, ¿sí? Con las consideraciones médicas adecuadas, ¿sí? Lo que hablaba también hoy Guada en un principio, nosotros como profesionales de la salud recomendar a todas las mujeres que empiezan a transitar un embarazo el acompañamiento, por supuesto, de un profesional médico y de todo un equipo, en lo posible de contar con un equipo. Muchas veces se recurre a la nutricionista cuando la ganancia de peso en el primer trimestre fue demasiado alta y entonces el médico le propone a la mamá que empiece a controlar por ahí mejor su alimentación. Y a veces lo mismo sucede con la actividad física en mujeres sedentarias que quedan embarazadas y que de repente el médico les recomienda la actividad física. La idea sería que todas las mujeres puedan participar de un programa de actividad física específico para ellas, adecuada para cada una de ellas, para evitar todas las complicaciones que ya nombraron mis compañeras que pueden llegar a producirse durante el transcurso del embarazo. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones que debiéramos tener antes de iniciar un programa de actividad, no solamente acuática, en general, como bien nombró Carol en principio, la autorización del médico, ¿sí? Esto en función de que nosotros propongamos un trabajo o un programa completo de actividad física para embarazadas, o si nosotros estamos desarrollando nuestras tareas profesionales en otro ámbito y una mamá o una de nuestras alumnas está embarazada, está iniciando su proceso de embarazo, nosotros como profesionales solicitarle a esa mamá la información para garantizar que ese embarazo que está cursando sea seguro, ¿sí? Hablar con esa mamá, preguntarle cómo se siente, porque hablamos de embarazo seguro, pero también es interesante saber cuáles son las sensaciones que acompañan ese embarazo en esa mamá, para poder nosotros también acompañar desde la contención y no solamente desde la propuesta que hagamos en relación a la actividad física. Los objetivos, ¿sí? Conocer los objetivos que tiene la actividad que nosotros estamos proponiendo. Dentro de las actividades acuáticas hay diversas actividades, ¿sí? Tenemos la gimnasia acuática, la natación, el buceo, deportes quizás
que tienen otro impacto, ¿sí? Dentro de lo que es la actividad acuática, y nosotros debiéramos conocer y saber, interiorizarnos qué alcances o qué impacto pueden llegar a tener esas actividades en función de los objetivos que persiguen para esa mamá en los distintos estadios también de su embarazo. Y también conocer los objetivos de esa madre en particular, ¿sí? Qué tipo de actividad pretende desarrollar, si pretende continuar con la actividad que estaba desarrollando o si en ese momento del embarazo desea realizar otro tipo de actividad dentro de la misma actividad, con otro objetivo o con otra intensidad. Y en esto hago referencia y retomo lo que planteaba Carol, aquella mujer que en particular en el caso de la actividad acuática compite y participa de competencias, ¿por qué no poder seguir haciendo o realizando un entrenamiento de alto rendimiento aún en su estado de embarazo? ¿Sí? Acá les comparto dos situaciones de dos madres, ¿sí? Nadia Báez, que compite con 8 meses de embarazo en el CENAR. Nadia es atleta paralímpica argentina y participó de un encuentro que era selectivo para un campeonato panamericano con 8 meses de embarazo. ¿Sí? Participó con algunos requerimientos particulares, en el estilo espalda, donde la salida de competencia no es desde la plataforma, entonces reducía la posibilidad de impacto. Lógicamente que el objetivo de participación de ella en esa competencia era precisamente participar y mantener cierto nivel de competencia, no batir un récord mundial, claramente. Y tenemos ahí otro ejemplo de Dana Vollmer, que compite con 6 meses de embarazo en su segundo embarazo. ¿Sí? Esta chica, Dana Vollmer, es nadadora de la selección olímpica, fue 4 veces nadadora olímpica para Estados Unidos y formó parte del equipo nacional 15 meses después de dar a luz a su primer hijo. O sea que esto habla también de qué importante que es que nosotros como profesionales de la salud no acotemos si es que la madre está interesada en mantener cierto nivel, siempre y cuando estemos atentos a todos los signos que mencionaba Carol, desde cuándo puede llegar a ser contraproducente ese nivel de actividad. Bien, intereses y necesidades de la embarazada. ¿Sí? ¿Esto por qué es necesario y es importante que nosotros como profes lo conozcamos? Para poder seleccionar el tipo de propuesta que vamos a hacer. Inclusive porque esa propuesta puede ir cambiando en relación a cómo vaya transcurriendo ese embarazo, en relación a lo que planteaba Carol, de algunas particularidades, por ejemplo, la hipertensión gestacional, que suele aparecer durante las 20 semanas del embarazo, entonces de repente un embarazo que inició saludable y seguro, en algún punto puede tornarse no tan seguro, en función también de los requerimientos que vaya teniendo esa mamá, acompañado siempre del aporte nutricional, ¿sí? Si en alguno de los momentos del embarazo aumentó más de peso, entonces nosotros podemos abordar una propuesta que tenga más que ver con la parte cardiovascular, ¿sí? Eso también es importante que nosotros vayamos dialogando permanentemente con la mamá para poder ir conociendo cuáles son sus necesidades durante el transcurso, ¿sí? Puede aparecer en algún momento la retención de líquidos, entonces saber que nuestra propuesta va a variar en función de la necesidad particular que vaya teniendo esa mamá. Los antecedentes previos vinculados a la actividad física. Acá particularmente creo que tiene que ver con poder garantizar el disfrute, la motivación y ayudar a que esa mamá sostenga y mantenga durante todo el embarazo una actividad física regular. Muchas veces pasa que producto de alguna patología que acompaña a esa mamá previa al embarazo, de repente por el peso que va empezando a generar el aumento, ¿sí? del peso del bebé, por ejemplo, se me ocurre en este momento una mujer con alguna lesión de rodilla o de tobillo, ¿sí? que de repente queda embarazada, el aumento del peso corporal va a generar que de repente por ahí no pueda salir a caminar, y entonces el médico le sugiere ir a hacer alguna actividad en el agua. Bien, va a ser súper beneficioso. Hay que ver qué vínculo tiene esa mamá con el agua para poder garantizar nosotros, primero, hacer una propuesta acorde a la relación que esa mamá tenía previamente con el medio acuático, ¿sí? Y después que esa actividad la madre la pueda sostener y mantenerse motivada para poder sostenerla durante todo el embarazo.
esto por ahí lo digo porque muchas veces nos ha pasado que en la pileta llega una mamá, está cursando la semana 15 de gestación, el médico la manda a hacer natación y no sabe nadar. Entonces acá, de repente por ahí es importante que nosotros sepamos que dentro del agua podemos hacer un montón de otras actividades que inclusive hasta para el momento del embarazo pueden llegar a ser más beneficiosas que enseñarle a nadar. ¿Sí? El enseñar a nadar implica en un primer momento, hasta que el alumno logra relajarse en el agua, logra incorporar una correcta mecánica respiratoria, toda esa primera etapa del aprendizaje suele generar más tensión que disfrute o que placer. Entonces quizás en ese momento, o quizás si la mamá viene ya iniciando su segundo trimestre de embarazo, nos perdamos todo un primer trimestre en tratar de enseñarle a nadar, en lugar de aprovechar el medio acuático para poder trabajar en otros aspectos que son de más importancia en el momento del embarazo, y de última que aprenda a nadar después que cuando retome la actividad posterior al parto. ¿Sí? Bien. Y otro tema no menor que tiene que ver con la infraestructura, con poder crear un espacio seguro para esa mamá, ¿sí? Dentro del el entorno, ¿sí? Señalización de escaleras, señalización de zonas profundas, accesos a las piletas y a los vestuarios que no impliquen riesgos de caídas, ¿sí? Que por ahí es un tema que quizás los que estemos trabajando ya en ámbitos acuáticos no debemos dejar de pensar. El hecho de que usen calzado adecuado, ¿sí? Para transitar las zonas aledañas a la pileta, y el tema de la ducha previa para evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que durante el embarazo los cambios hormonales que se producen generan algunas alteraciones en lo que es la termorregulación, ¿sí? Corporal. Entonces es importante que nosotros a una mujer que va a iniciar una actividad dentro del agua, le hagamos hacer la ducha previa para ir bajando la temperatura corporal y que el cambio para el inicio de la actividad no sea tan brusco. Bien. ¿Qué beneficios tiene la actividad acuática en particular, ¿sí? Para la embarazada? ¿Sabemos? O quizás conocemos muchos de los beneficios que tiene la actividad acuática en general. Durante el embarazo hay algunos de esos beneficios que se tornan un poquito más de valor, ¿sí? Y acá el principal, creo yo, que es la posibilidad que nos permite el medio acuático de generar un aumento del retorno venoso, ¿sí? Ya por el solo hecho de estar sumergidos en el líquido, en el agua, la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el cuerpo favorece el retorno venoso, ¿sí? Entonces contrarresta la retención de líquidos que pueden llegar a producirse durante el embarazo, particularmente en el tercer trimestre, en el último trimestre, ¿sí? Donde la panza pesa más, comprime, el peso uterino comprime toda la parte linfática y dificulta un poquito más todo lo que es el retorno venoso, ¿sí? A la zona central. Acá vamos a ver algunas imágenes de lo que es un edema, ¿sí? Sobre todo en miembros inferiores, bastante común y bastante característico en los últimos meses del embarazo. Y vamos a ver cuál es la diferencia de la presión que ejerce el agua cuando nosotros estamos ubicados en posición vertical y cuando estamos ubicados en posición horizontal. Esto tiene que ver con lo que yo les planteaba de poder ir adecuando la propuesta dentro del medio acuático en función de las necesidades que va teniendo la mujer en el transcurso del embarazo, ¿sí? Porque de repente una mujer que practica natación, que practicaba natación antes del embarazo, decide seguir nadando, y está bueno que nosotros acompañemos esa decisión, ¿sí? Pero sepamos que ante una situación de edema en los miembros inferiores va a ser mucho más productivo un trabajo en posición vertical. ¿Por qué? Porque cuanto más profundidad o a mayor profundidad está sumergido el miembro, digamos en este caso las piernas, mayor va a ser la presión que reciba del agua y más va a ser favorecido el retorno venoso. ¿Sí? Entonces en esos casos por ahí sería ideal que combinemos el nado o momentos de nado con ejercicios en posición de pie, ¿sí? Para facilitar y ayudar y colaborar en que se reduzca esa inflamación en los pies. ¿Bien? Otro de los beneficios
son muchos, pero bueno, otro de los beneficios es la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Dentro del agua, la disminución del peso corporal favorece un trabajo aeróbico y cardiovascular con menor aumento de la frecuencia cardíaca. Esto, en general, es un beneficio, pero también es importante que nosotros sepamos que, por ejemplo, como mostró Carol también en una gráfica, en función de las semanas de embarazo, cuál sería la frecuencia cardíaca máxima en la cual nosotros podríamos trabajar dentro de la clase. Se recomienda que no supere las 140 pulsaciones por minuto. Tengamos en cuenta que en el agua, estar trabajando a 140 pulsaciones por minuto implica un gasto similar en tierra de 160 pulsaciones por minuto, ¿sí? Lo cual nos permite una intensidad de trabajo un poquito mayor, ¿sí? Pero sepamos que la frecuencia cardíaca no va a ser tan alta como lo es en tierra. Bien, en estos casos, generalmente es lo que se recomienda utilizar como medida de la frecuencia o de la intensidad del ejercicio que estemos realizando, es la prueba del habla, ¿sí? Que nosotros podamos dialogar con nuestra mamá y que esa mamá pueda hablar, digamos, sin alterar el ritmo respiratorio. Alivio de dolores característicos de la gestación, como bien mencionó Carol anteriormente, el adelantamiento del centro de gravedad, ¿sí? Producto del aumento de peso en la zona anterior del cuerpo, genera molestias a nivel lumbar. Lógicamente, el trabajo que nosotros hagamos en tierra con esa mamá va a ayudar a contrarrestar los efectos para esa zona, pero en el agua se va a ver mucho más beneficiado por justamente la disminución de la gravedad y la presión hidrostática que ayuda a mantener, digamos, el vientre en una posición donde el centro de gravedad vuelva a poder localizarse en una posición más normal, ¿sí? Entonces esa presión que ejerce el agua, el masaje y el movimiento del agua, ayudan a aliviar toda la tensión que pueda producirse en la zona de la espalda. Una de las diferencias también que tiene el trabajo en el agua, a diferencia quizás del trabajo en tierra, es que en el agua la posición de cúbito supino, ¿sí? O de cúbito dorsal, se ve favorecida por el empuje hidrostático y la flotación, compensando la curvatura lumbar e impidiendo que, sobre todo en el tercer trimestre, no se recomiendan los ejercicios en posición supina en tierra, porque el peso del vientre genera una tensión en la vena cava inferior, lo que puede llegar a producir una disminución del flujo sanguíneo a nivel uterino, ¿sí? Esto en el agua no pasa. Entonces de repente a la mamá que siente que puede relajar su zona lumbar cuando se acuesta, que sepa que en el agua no va a correr ningún riesgo porque el peso del útero está sostenido por la presión del agua, ¿sí? Entonces, como para diferenciar también uno de los beneficios en relación a lo que es el trabajo en tierra. Y otro de los beneficios, que no es un detalle menor, es la termorregulación durante la actividad. Cuando nosotros planteamos una actividad, sobre todo de desarrollo cardiovascular, ¿sí? De esa mamá en la tierra, tenemos que controlar la temperatura ambiente, ¿sí? Y la temperatura que va generando la mamá con el ejercicio. La temperatura intrauterina es aproximadamente de 0,5 a 1 grado mayor que la que tiene la mamá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos actividad, empezamos a generar un gasto calórico importante, aumentamos el metabolismo y eso aumenta la temperatura de la mamá y la temperatura intrauterina también. Lo que hay que evitar es la hipertermia, ¿sí? Es decir, un aumento demasiado elevado de la temperatura, y el agua es uno de los que favorece, es un medio que favorece la disminución o la pérdida de ese calor corporal que la mamá genera durante una actividad cardiovascular moderada, evitando así de esta manera la complicación que generaría un aumento excesivo de la temperatura corporal. Bien, esa sería también otra de las ventajas que tiene el trabajo cardiovascular moderado dentro del agua. Bien, vamos con
algunos beneficios más. Tonificación muscular equilibrada, en este sentido, bueno, sabemos que la natación, dentro de todas las técnicas de nado, favorece la utilización de los distintos grupos musculares, por lo tanto, a nivel cardiovascular es un trabajo que para la mayoría de las personas suele ser de una intensidad moderada. En algún momento escuché decir a algún profe que la pileta es como si fuera un gimnasio tridimensional, ¿sí? Creo que Moreno Murcia, en alguna bibliografía, un escritor español, un estudioso de todo lo que es actividad acuática, lo planteaba de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos sumergidos, estamos rodeados en todos los planos y en todos los ejes de movimiento por agua, ¿sí? Y esto nos permite que nosotros hagamos un abordaje del trabajo muscular en todos los sentidos, ¿sí? Y nos permite hacer un trabajo sin peso gravitacional también en todas las direcciones. Entonces aprovechamos a desarrollar la musculatura de manera equilibrada y en general. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, por ahí los ejercicios específicos son para una clase que podamos hacer más extensa, ¿sí? O más profunda, pero sí saber que cuando nosotros hacemos un ejercicio, ¿sí? Sobre todo lo que son en planos sagitales, estamos aprovechando la resistencia que el agua nos ofrece, tanto en el ejercicio o en la fase excéntrica del movimiento como en la fase concéntrica, ¿sí? Por lo tanto, la posibilidad de ejercitar y de tonificar se ve beneficiada también. El uso de materiales, ¿sí? Nosotros en general se recomienda en mujeres embarazadas que no realizaron actividad acuática previamente, usar solo el cuerpo, ¿sí? Ya no más el uso de los distintos segmentos corporales nos permite distintos niveles también de dificultad o de complejidad. Si nosotros hacemos un movimiento de manos con la superficie que va a generar desarrollo de fuerza, es la que se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un movimiento en un plano sagital, debo ubicar los segmentos corporales perpendiculares o lo más perpendiculares posible a ese movimiento, ¿bien? Cuando yo los ubico en similitud de dirección, hago menos esfuerzo. Si los ubico bien perpendicular, hago más esfuerzo. Ya con esos requerimientos tendríamos suficiente como para empezar a generar desarrollo muscular en las mamás, ¿sí? Sobre todo se trabaja en todo lo que es la articulación escapulohumeral, ¿sí? Para facilitar, para compensar en realidad todas las desviaciones posturales que se producen por ese cambio de ubicación del centro de gravedad, que no solo afecta a la parte coxofemoral, sino también la, digamos, compensación de la parte cervical y de la articulación escapulohumeral. Entonces el trabajo va orientado a todo lo que es la articulación del hombro y articulación de la cadera, como bien mencionaba Carol también en el audio. Uso de materiales, se pueden utilizar tranquilamente. El que más se usa es el flota-flota, se pueden usar bandas elásticas, se pueden usar manoplas, ¿sí? Para ampliar las superficies de apoyo en caso de que consideremos incrementar un poquito más el esfuerzo. Y otro tema, que no es un tema menor, que también lo mencionó Carol, el de trabajo en la tierra, es el control consciente de la respiración. En el agua, para las mamás que ya nadan y que saben nadar, hay un trabajo muy consciente y muy regular de las fases inspiratorias y expiratorias de la respiración, pero nosotros debemos hacer mucho hincapié en la concientización de la respiración, ¿sí? En la concientización de la respiración. Si vamos a trabajar en un programa que incluya actividad acuática no directamente relacionada con la natación o con los estilos de natación, sino con ejercicios específicamente diseñados para mujeres embarazadas, sí o sí dentro de nuestra secuencia tiene que haber ejercicios que apunten a una respiración controlada y consciente. Bien. ¿Qué características nosotros incluiríamos dentro de una sesión de actividad acuática para las embarazadas? Que tenga una parte inicial, ¿sí? De activación, que esa activación puede hacerse dentro o fuera del agua,
Ahí vemos a una mamá sentada en el borde, iniciando los movimientos desde el borde de la pileta. Puede ser que lo hagamos en distintas profundidades, ¿sí? Que el ingreso o la activación la hagamos en una zona de menor profundidad y que el trabajo principal lo hagamos en una zona de mayor profundidad. Recuerden que cuanto más parte del cuerpo está sumergida, mayor es la presión que se ejerce sobre las extremidades, facilitando lo que decíamos hoy, el retorno venoso, la circulación sanguínea central, ¿sí? Una segunda parte principal donde podemos orientar a un trabajo aeróbico moderado, ¿sí? Teniendo en cuenta no exigir más de 140 pulsaciones por minuto. Obviamente que vamos a atender a la particularidad de cada embarazada, ¿sí? Y a sus sensaciones personales en este tipo de trabajo, y al fortalecimiento muscular general y específico de las zonas que más se involucran durante el embarazo, que como bien dijimos anteriormente, son la zona de suelo pélvico, zona de faja abdominal, musculatura abdominal y anterior y posterior, ¿sí? La zona dorsal también, y lumbar, y la parte de trabajo de brazo. ¿Bien? Y una última parte de relajación, de control, conciencia respiratoria. ¿Qué prioridad le vamos a dar a estas distintas componentes de la clase en función de el momento de transcurso del embarazo? Es recomendable que en el último trimestre le demos mayor momento, digamos, o mayor duración al último momento, al momento de la relajación, ¿sí? Y quizás en el primer trimestre y el segundo trimestre trabajemos con una parte principal un poquito más prolongada. Otra recomendación, que no es un tema menor, es incluir a los padres dentro de la actividad. Hacerlos parte, ¿sí? De todo este proceso de acompañamiento de la mamá, sobre todo en el último trimestre, donde quizás las sesiones que podamos proponer tengan más tiempo de la parte de relajación, con música suave, que el papá acompañe a su pareja para lograr esa relajación y vivencia también. Hay un montón de referencias de panzas con los bebés moviéndose muchísimo cuando la mamá logra relajarse en el agua, y que es lindo también que el papá participe también de esos momentos. Nosotros podemos adaptar, digamos, la propuesta también a esto. Y dentro de la parte principal, generar, digamos, trabajos combinados de lo que es la natación, ¿sí? De las distintas técnicas de nado, con ejercicios específicos de caminata en el agua, de fuerza, de desarrollo muscular o de tonificación de los distintos grupos musculares más importantes, ¿sí? Y quizás para aquellos que tengan por ahí la duda o ahora seguramente vamos a dar lugar a las preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, una mujer embarazada, ¿puede nadar mariposa? Puede nadar mariposa, sobre todo si ya lo nadaba antes de quedar embarazada. ¿Puede dar la vuelta americana? Se puede dar la vuelta americana. Siempre va a depender. Yo he tenido alumnas que han nadado hasta 4 días antes de dar a luz, que yo le decía, por favor, no vengas más que vas a tener el nene acá en la pileta. La recomendación para las actividades acuáticas en el embarazo es, a partir de la semana 14, esto tiene que ver con cuestiones que van de la mano de la placenta, el desarrollo adecuado y el prendimiento, digamos, uterino y demás, pero aquella mujer que venía nadando y queda embarazada, sigue nadando, no tiene que esperar a la semana 14 para arrancar, pero sí se recomienda que sea hasta el 8º mes, que en el agua, ¿sí? Los riesgos de desprendimiento del tapón mucoso, ¿sí? El tapón mucoso, para aquellos que no saben, es un tapón que protege el ingreso de infecciones, ¿sí? Al útero, digamos. Entonces, durante el 8º mes ya empieza a haber contracciones, ¿sí? Espontáneas del útero, que son contracciones no de trabajo de parto, pero
que pueden llegar a empezar a generar que ese tapón mucoso se desprenda, y en el agua no nos damos cuenta, ¿sí? Si llega a haber una pequeña fisura de bolsa o una rotura de bolsa, el desprendimiento o la pérdida de líquido no se nota en el agua. Entonces se recomienda que en un estadio muy avanzado del embarazo ya dejen de hacer actividad en el agua para evitar alguna infección, ¿sí? Pero en general, las mamás, la mayoría nadan hasta último momento de ser posible. Bien. Muchas gracias a todos por la atención. Me faltó la filmina que decía muchas gracias, estaba puesta ahí, pero bueno, la vamos a dejar para otro momento. Bueno, muchas gracias a las tres. La verdad que es un tema, esto era como para que se queden enganchados y enganchadas, porque la verdad que es un tema que da para estudiar, para profundizar, para poder formarnos mucho más profundamente como profesionales de la nutrición, de la educación física, de la actividad física. Y bueno, me quedo, por lo menos antes de pasar a algunas preguntas, me quedo con algunos conceptos que han dejado mis compañeras, como el tema de la ética profesional, ¿sí? El tema de ser comprometidos a la hora, ¿no? de trabajar con cualquier persona, por supuesto, pero con las embarazadas en particular, y cómo esto repercute también en, obviamente, esa planificación y esa ética profesional en la salud de esa futura mamá. Así que, bueno, me pareció que fue muy importante este concepto además de trabajar en equipo, como las tres lo remarcaron, y así de esa manera es como ellas trabajan en Biandú. Así que bueno, una de las preguntas que de alguna manera se fue respondiendo, pero miren, tenemos un bebé ahí. ¿Hiciste actividad física en el embarazo? Sí, mirá, genial, muy bien. Bueno, una de las preguntas que tenía desde el primer chat, del primer Zoom, es que más o menos lo fueron respondiendo, pero por ahí profundizar, dice, ¿es posible que en los primeros meses de embarazo la mujer pueda realizar ejercicios con pesas? Y de ser afirmativo, ¿cómo debe realizarlo? No sé, cualquiera de las tres. Ok, puedo iniciar. Luciana, si quieres o quieres iniciar. El trabajo con pesas, de hecho, que no genera ningún inconveniente si es que el médico no dio una indicación negativa. El hecho que tenemos que tener presente es cómo lo está realizando, ver las señales de alarma, por ejemplo, algún dolor lumbar, algún dolor abdominal, algún mareo, si notamos los labios, son cuestiones de primeros auxilios básicos en general, pero principalmente es generar ese vínculo con las personas con las que trabajamos, como somos profesionales y seres humanos, ese vínculo, ese estrecho vínculo que se va generando, especialmente cuando hablamos con mujeres que están atravesando un proceso hormonal que necesita ser contenido. Esa es nuestra parte, digamos, que nosotros como profesionales del área de la actividad física, como que ya lo tenemos inmerso, involucrado dentro de todo lo que es nuestra formación. Entonces, estrechar ese vínculo nos hace percibir, así como Luciana comentó, la percepción en relación al agua, la estabilidad en el agua, el punto neutral que se genera cuando uno trabaja en el agua, lo mismo pasa con las pesas. Uno puede empezar un programa, en el caso de que sea inicial, obviamente, como les mencioné, trabajar con los principios de la actividad física y del entrenamiento deportivo indica que debe haber una progresión y que la técnica, la ejecución técnica del movimiento debe estar bien hecha. En el caso de que eso no se logre, no se puede o no es correcto, tampoco ético, que uno
insista con elevar el peso si la técnica básica de ejecución no lo ha logrado. Entonces partimos de inicio. Ahora, si es una persona que lo ha trabajado siempre, el peso va a depender de lo que vaya buscando y de la zona que vaya trabajando. No hay, por ejemplo, por eso en mi caso yo estoy hablando de actividad física adaptada, porque lo que hacemos es que la mujer pueda trabajar prensa o press de banca, perdón, pueda trabajarlo con 20 kilos si el reclutamiento muscular va solamente en la zona brazos, pectorales, espalda. Y si yo busco una posición que no reclute el abdomen, la zona lumbar o la zona del suelo pélvico. Entonces, por eso, cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, actividades que tienen que ver con el suelo pélvico, uso por ejemplo, lo más utilizado y lo más común es un balón. Es un balón de plástico con el que me da una superficie suave, con la que yo puedo ejecutar el movimiento. Obviamente estoy trabajando un montón de cosas más, ¿verdad? Que tiene que ver con el movimiento, con el equilibrio dinámico, todos los tendones, todo lo voy trabajando también, pero específicamente voy haciendo una contracción y una relajación de la zona pélvica sin generar ningún tipo de presión excesiva que pueda generar un daño. Entonces voy buscando maneras o formas en que la mujer pueda desarrollar cualquier zona que quiera desarrollar, si quiere masa muscular, donde no involucro o no recluto músculos que tienen que ver con mi zona abdominal, lumbar y zona pélvica. Puedo trabajar cuádriceps acostada, por ejemplo. Puedo trabajar, lo que hago es remodelar, crear. Nuestro trabajo como profesionales de la actividad física es remodelar, crear. No necesariamente siempre hacer lo mismo o copiar lo mismo que ya está hecho. ¿Sí? Nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra situación, a nuestro contexto. Si en nuestro contexto no tenemos un balón o un feedback, ¿verdad? Entonces buscamos otro medio que nos ayude a trabajar el suelo pélvico, por ejemplo, con un ejercicio de puentecito, le llaman aquí, no sé allá, pero es el hombro apoyado, los pies apoyados y elevación de la zona pélvica. Y puedo juntar y separar las piernas, las rodillas, y estoy trabajando suelo pélvico y no tengo balón. Entonces es adaptarnos a la situación de las personas, a la seguridad de las personas y también a la incomodidad. Perdón si me fui un poquito del tema de las pesas, pero el tema es que la ejecución técnica tiene que estar bien. La reclutación de musculatura tiene que ser la que voy a buscar específicamente, la que quiero trabajar. Si quiero pectorales, busco la forma de aislar la zona que no tengo que utilizar, porque sí se puede aislar, aíslo, no hay una contracción abdominal ni lumbar en dependencia de la posición en que uno se coloque. Eso nada más es de resaltar. Y si ejecución técnica correcta no hay, no avanzo ni con peso ni con nada. Si yo veo que no lo vamos a lograr, porque también eso tenemos que ir ganando práctica al observar, no lo va a lograr, cambiar. Adaptar o cambiar. Tenemos una variedad inmensa de acciones y de ejecuciones que podemos hacerla variando, cambiando, usando nuestra mente, creando nuestro método, el que a nosotros nos sirve, desde nuestro conocimiento, desde nuestro contexto social, desde nuestro ambiente, desde nuestra comunidad. No copiar literalmente un super programa que lo llevan en algunos gimnasios maravillosos y espectaculares, pero que no se ajustan a mi entorno social y a quien yo quiero ayudar.
Nada más enfatizar en ese punto. Cada uno crear su programa y ese es nuestro aporte a la sociedad y a la ciencia. Luego ustedes lo hacen con el profe Mauro, con los otros profes que seguramente ustedes tienen ahí, con la profe Luciana, ya ellas ya les indican cómo hacer un artículo científico y ya lo publican. Y ya están haciendo su aporte a la sociedad y a todos nosotros que trabajamos en el área de la actividad física, que tanto necesitamos de eso. Luciana. Bien, no, yo coincido totalmente con vos, Carol, pero también quería agregar ver el objetivo para el cual esa mujer va a estar haciendo el entrenamiento de pesas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que en el momento del embarazo, quizás la mujer va a atravesar durante su vida 2, 3, 4, con suerte, momentos así. Entonces, también entender que es un momento único y que quizás muchas mujeres, sobre todo las que ya son atletas y las que ya vienen entrenando, les cuesta el hecho de saber o de reconocer que van a perder parte del rendimiento físico que tenían antes de estar embarazadas, ¿sí? Que eso es normal, que después lo van a poder recuperar rápidamente, y nosotros tener las herramientas como profes para saber indicarles sobre qué aspectos es más importante trabajar. En ese momento en particular, con respecto a las pesas, el objetivo no es hacer un récord de levantamiento de pesas personal, sino poder entrenar quizás con menos peso la resistencia de nuestra estructura muscular para, por ejemplo, soportar un trabajo de parto que en algunos casos es de muchas horas. Entonces, en ese caso es mucho más importante la resistencia muscular específica más que la fuerza. ¿Me explico? Entonces, el profe es importante que tenga esas herramientas para poder orientar también y darle confianza y darle seguridad a esa persona que está queriendo sostener o mantener cierto tipo de rendimiento, de que lo va a perder temporalmente, pero que va a ser madre una vez en la vida, o 2, o 3, capaz que 6, bueno, por ahí alguna que tenga más, pero me refiero a que es un momento que hay que cuidarlo, y por ahí leyendo un poco de bibliografía, las recomendaciones son, por ejemplo, no trabajar en pesos libres. ¿Por qué? Porque implican por ahí riesgos de golpes en la zona abdominal o de traumatismos innecesarios en este momento. Entonces recomiendan por ahí mucho más el trabajo con máquinas, ¿sí? Que ayuden a regular no solo la intensidad, sino también las trayectorias de los movimientos, que garanticen esto que hablaba Carol de la ejecución técnica y acompañar, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo, si esa mamá está dentro de un grupo, comparte un grupo en el cual es la única mamá, que el profe no deje de prestarle atención, porque muchas veces pasa a nosotros también en el agua, ¿no? Viene la mamá, damos una rutina y hacemos, y que hagan, y en lugar de tratar de decir, bueno, que eso que haga, en el agua tenemos una ventaja porque sabemos que los riesgos son menores, pero una cosa es que haga la actividad sin riesgo y otra cosa es que haga la actividad con beneficios. ¿Me explico? O sea, si una mamá viene a nadar, va a nadar, bárbaro, no le va a pasar nada probablemente. Pero si además yo puedo hacer que eso que nada le fortalezca su suelo pélvico, le fortalezca su estructura muscular, le permita mejorar la resistencia en los grupos musculares que va a necesitar que tenga más fuerte o que compense esos dolores y demás, estoy añadiendo un plus a mi desarrollo como profesional y que tiene que ver con esta ética profesional de la cual hablamos, ¿sí? En el caso de las pesas, sería poder orientar el trabajo hacia algo que realmente le sirva, y no que siga haciendo lo que venía haciendo antes, quizás con menos peso, pero me explico, o sea, que vaya cumpliendo el objetivo más específico para el momento que está atravesando. Bueno, excelente. Ahora me gustaría, bueno, que alguien de las personas presentes pueda hacer su pregunta o pueda contar una experiencia, si hay alguna persona que esté trabajando en esta área. Sería bueno que lo compartan sin vergüenza, que somos todos profes y estamos todos aprendiendo. Rompo el hielo con las preguntas. No, yo hoy cuando Wada hablaba por ahí del aumento de peso en función del índice de masa corporal previo, a mí me surgía esto que expliqué en un principio, ¿no? Que por ahí la mujer embarazada va a la nutricionista cuando ya está
necesitando socorro porque se desordenó con la alimentación o por lo que fuera. Pero pregunta Guada, el índice de masa corporal previo, ¿sí? Porque no todas las personas se miden o conocen su índice de masa corporal. ¿Es posible que nosotros lo establezcamos en las primeras semanas o en el primer mes de embarazo, como para poder saber el aumento de peso si va acorde a eso que nosotros buscamos? Sí, total. La idea es justamente eso, que se acerquen desde los inicios tempranos para poder evaluar. El índice de masa corporal es la relación entre lo que medimos, la talla y el peso. Pensamos en el peso antes de quedar embarazada para justamente después ir viendo si lo que necesitamos, en el caso del que el estado nutricional sea deficiente, esté bajo peso esa mamá, vamos a buscar un aumento de peso mayor. Si es normopeso, está el otro rango de ganancia. Si es exceso, por más de que esté aumentado quizás el índice de masa corporal, que sea un sobrepeso o una obesidad, en ningún momento lo que buscamos es perder peso. Eso también es importante por ahí resaltarlo. No es momento para hacer una dieta o para buscar descenso de peso. Sí, quizás los kilos que vamos a buscar va a ser más controlado, pero no es etapa para buscar restricciones. Eso sí es importante. Y por eso que sea al inicio de lo que es el embarazo, el acercamiento a los distintos profesionales, nutricionistas, médicos, profes, que los puedan asesorar. No sé si hay respondido. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Buenas tardes, yo sigo con la pregunta. Hola. Un gusto ver las tardes. compañeras. En lo que es en el caso de las mujeres embarazadas, Carol habló del suelo pélvico y Luciana habló sobre el agua. Entonces, ¿cómo podríamos vincular las dos partes, ¿no? Hacer ejercicios sobre el suelo pélvico en el agua. Bien, Alexander, hay un montón de ejercicios que nosotros podemos trabajar en el agua. Las disfunciones del suelo pélvico en general tienen que ver con el peso uterino, ¿sí? Sobre la musculatura que tienden a distender. Eso en el agua, quizás por la disminución de la fuerza de gravedad y la presión que ejerce el agua, ¿sí? No es tan evidente, pero lógicamente la mujer no puede vivir adentro del agua para ayudar a mantener. Entonces hay un montón de ejercicios que nosotros podemos hacer dentro de lo que son las técnicas de nado conocidas, ¿sí? El crawl, la espalda, el pecho o braza, depende el país o la bibliografía de referencia. Cada estilo tiende a desarrollar o a favorecer el desarrollo muscular de determinados segmentos corporales. El que más se utiliza para lo que es el trabajo de suelo pélvico es la técnica de pecho, ¿sí? La patada del estilo pecho genera, no sé si lo conoces el movimiento, pero es un movimiento que genera un cierre, que es la trayectoria es hacia afuera y hacia adentro, el movimiento hacia adentro se realiza o se debiera realizar con una gran activación de los músculos aductores, ¿sí? Que genera como desarrollo muscular accesorio el trabajo en suelo pélvico. No tan específico, un poquito más inespecífico, pero sí colabora. Entonces, si nosotros en una rutina de una mujer embarazada que quiere nadar, porque nadó siempre y quiere seguir nadando, debiéramos aumentar la cantidad de metros en el nado de pecho para favorecer el trabajo muscular más específico, ¿sí? De la musculatura de la cadera, digamos, ¿sí? Apertura y de cadera. Lo que es ejercicios específicos en posición de pie, todo lo que implique trabajo de aductores, lo que implique en sentadillas, que quizás en la tierra hay algunos ejercicios que por ahí no se utilizan demasiado porque el peso de la gravedad por ahí y la laxitud normal de las articulaciones, producto de los cambios hormonales que se van generando, sí los podemos desarrollar dentro del agua con menos riesgo, ¿sí? Entonces, trabajar dentro del agua con ejercicios de sentadilla, promoviendo una activación consciente de la musculatura del suelo pélvico, ¿sí? Con estos ejercicios que nombró Caro, los ejercicios de Kegel, que tienen que ver con una activación consciente de la musculatura del suelo pélvico, también se pueden trabajar dentro del agua. Se utiliza mucho el trabajo con el flota-flota, ¿sí? O churro, le llaman en algunos países,
para hacer ejercicios de esfuerzo. Hoy yo les decía que el gimnasio tridimensional, obviamente que en todos los ejercicios que tienen que ver con ascender los segmentos corporales, van en pos de un beneficio, o se ven beneficiados por el empuje hidrostático, ¿sí? Que empuja los cuerpos hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en una sentadilla, en la elevación del tronco se ve facilitado el movimiento, pero si nosotros trabajamos en una sentadilla, donde en la fase excéntrica del movimiento pedimos que generen una contracción o junten las piernas en ese momento y las vuelvan a abrir, podemos hacer un ejercicio similar a lo que sería un salto, que en el agua, al tener reducido la gravedad y el impacto, lo podemos realizar tranquilamente. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta, Alexander. Si puedo complementar un poquito. Sí, Carol. Alexander, bueno, esa pregunta me recuerda a otra que me hizo otro compañero, precisamente porque los cambios hormonales transforman, digamos, un poquito el carácter de nosotras las mujeres cuando estamos embarazadas. Entonces, de repente nos volvemos un poco que queremos tal cosa porque sí, cosas así sencillas, ¿verdad? Pero tienen que ver con la cuestión emocional y los cambios hormonales que están justificados científicamente. El hecho es que uno puede trabajar su deporte, en el caso de deportistas, ¿verdad? Su deporte específico, como quería yo decirle a aquel compañero, ¿verdad? Su deporte específico, y adjuntar, añadir en alguna parte con más énfasis lo que tiene que ver con la parte del trabajo específico para su embarazo, para ese periodo, digamos, como lo estaba diciendo Luciana, para ese periodo específico que lleva 9 meses en el mejor de los casos. Entonces, como entrenador, das tu entrenamiento perfecto o haces tu parte inicial indicando los ejercicios específicos con el feedback o con lo que sea, y trabajas ejercicios de Kegel, ejercicios de elongación, de trabajo articular general, y luego vas a tu deporte específico. O lo haces al revés, lo trabajas en la parte final. Y nada más, es incluir esa parte específica que va a trabajar con garantías esa zona que va a expulsar un feto y luego tiene que retraerse. Es nada más eso, para evitar un montón de situaciones que efectivamente disminuyen la calidad de vida de nosotras las mujeres, y en muchos de los casos, como es no tan bien llevado, llamado tabú, en el caso de muchas enfermedades o disfunciones del suelo pélvico, nos quedamos calladas o no tenemos suficiente confianza para comentarlo. Por ejemplo, la mayoría dice que al reírse elimina orina. Bueno, y muchos no saben que eso es normal, y eso tiene que ver con la laxitud que quedó postparto. Entonces, eso nosotros podemos ayudar. En el caso ya de que sea de una forma grave o un nivel grave, tiene que ir con un fisioterapeuta, pero eso no dice que no participe en nuestras sesiones y que nosotros no trabajemos esa parte también. Ella necesita lo que hace el fisioterapeuta, que tiene una forma de trabajarlo, y necesita lo que nosotros aportamos, que somos especialistas del movimiento y de la prescripción específica y de la dosificación de la actividad física, que sabemos qué influencia fisiológica va a tener esa actividad física específica, que podemos dar, si hace 4 repeticiones, hace 8, hace 20. ¿Sí? Que no es lo mismo que los protocolos que siguen los fisioterapeutas, y no porque estoy en contra, sino que porque tenemos que trabajar juntos. Ellos trabajan una parte y nosotros trabajamos otra parte. Es así de simple. Entonces, incluir nada más estas actividades para las mujeres embarazadas, y no hacerlo como lo dijo Luciana, que es cierto, tiene mucha razón. En muchos casos, trabajan todas las embarazadas como todo el mundo trabaja. No, la embarazada, bueno, vos sabes que va a hacer un poquito más tal cosa.
un poquito más de esto, o vos en vez de hacer este ejercicio vas a hacer este otro ejercicio. Tiene que ver con la atención personalizada que se tiene que dar dentro de lo grupal también, que es una habilidad profesional que nosotros vamos generando y vamos aprendiendo en el transcurso con nuestras experiencias y desde nuestras clases. Ahí no sé si ya está bien, Alexander. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Carlos. Y tengo anécdotas con mujeres embarazadas un montón, porque No lo escucho todo cortado, no sé ustedes. No se Te escucha un entiende, poco cortado, Alexander. Alexander. Hay un lugar que me decía no hay puras mujeres embarazadas. Entonces yo le pedí a la periférica. Te escuchó muy cortado, Alexander, disculpa. ¿Escuchan? No. ¿Se escucha? Ahí sí Ahí mejor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran conocer? Ahí. Ahí está Alexander intentando. No. Les contaba, ¿se escucha ahora? No muy bien, la verdad. ¿Aló? ¿Se escucha? Si no, lo que podés hacer es escribirlo por el chat. Les cuento que yo también estaba embarazada hace un tiempo en natación. Ok. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Además de mientras Alexander escribe. O contar alguna anécdota. O deseo de trabajar en esta área. No es fácil, porque bueno, como decían, no, Carola, vos no te voy a dejar preguntar nada. Bueno, seguramente también dentro de poco, ya Luciana les va a contar, están armando una capacitación un poco con más profundidad y seguramente ahí también se pueda abordar desde una manera más activa de ustedes como parte de esa planificación y de cómo hacerlo. Y bueno, y también de cómo empezar a aprender a trabajar en equipo y cómo vamos a llamarlo, meternos en esos equipos interdisciplinarios, que no siempre se sabe cómo hacerlo, porque, bueno, por un lado somos profes en las que tenemos determinadas áreas donde trabajar y en otras áreas tenemos, digamos, la limitación, por ejemplo, en los sistemas de salud no estamos incluidos y eso también es un espacio que nosotros también tenemos que empezar a ganar para poder digamos, defender nuestra profesión y nuestro trabajo. También son habilidades que hay que empezar a ganar también desde lo profesional. Perdón, Nadia, Emiliano creo que había abierto el micrófono. Emi, ¿querías hacer una pregunta? Perfecto. Sí, no, más que nada, Lu, contar una experiencia desde lo personal, fuera de lo que es el ámbito de la competencia, por ahí que es lo que más llevamos, la competencia o el alto rendimiento, bajarlo más a la cotidianeidad, contar experiencia de que yo trabajo en un gimnasio, y bueno, me pasó, yendo de la mano de lo que decías vos, Lu, conocer al alumno, ¿no? Me pasó que tenía una alumna en funcional que no faltaba nunca, trabajaba un alto rendimiento, digamos, con una intensidad bastante alta y con cargas elevadas. Bueno, vino, nos contó que estaba embarazada, que el médico le había dado la prescripción de que podía seguir entrenando con un volumen de un 60%, ¿no? Era la recomendación. Bueno, a lo que surgió la pregunta, ¿qué es un 60% para el médico, ¿no? Porque 60% de las cargas no es lo mismo que del ritmo cardíaco, no es lo mismo. Bueno, era bastante amplio, entonces llevó a buscar esto que habían puesto hoy en una filmina, trabajar con las pulsaciones, ¿no? Con el ritmo cardíaco. Creo que conocer al alumno, conocer las cargas y el historial de entrenamiento que tiene, es una parte más que fundamental por el hecho de decir, bueno, listo, no, lo limito, no lo dejo entrenar, o uso peso, no uso peso, bueno,
si esta alumna X estaba acostumbrada a hacer sentadillas con 100 kilos, ¿bien? Yo la llevo a hacer sentadilla con 40 kilos, la intensidad va a ser mucho menor, la frecuencia cardíaca va a tener un gasto menor, contracción muscular menor, y así sucesivamente. Yo, particularmente, hoy hablaban de la sentadilla, del press de banca, esos ejercicios primarios tienen un continuo de movimiento. Entonces, como decían ahí las chicas, la técnica es fundamental. ¿Qué me pasaba con esta alumna? No, pero profe, si yo puedo, si yo lo hago re bien, pero ustedes déjenme que yo hago esto, que hago lo otro, que... Bien, entonces, lo que yo desde lo personal opté por usar fue, bien, acá no está en riesgo tu vida, tu físico o una lesión tuya, sino la de alguien más que está dentro tuyo. Entonces, sí, bueno, vos podés, bárbaro, sí, pero ¿qué gasto energético tenés? ¿Qué interrupción sanguínea tenés al momento de la contracción muscular? ¿Qué? Después de esa charla que pasó, que expliqué sintéticamente desde la fisiología, cambió mucho y estructuramos, por ejemplo, ejercicios que ella no podía hacer, además de la prescripción médica, por la interrupción sanguínea, por ejemplo, de cúbito ventral, ejercicio, por ejemplo, un Superman tirado boca abajo, es imposible. Entonces, pautar ciertos ejercicios que estaban en la planificación, por ejemplo, de la clase funcional o de musculación, donde ella sepa que Superman lo cambiaba, por ejemplo, por Bear Dog. Entonces, pautar ciertos ejercicios con una intensidad media, ella ya automáticamente podía interpretarlo por el historial de entrenamiento, ¿no? Como digo que venía, interpretarlo personalmente y decirme, profe, este lo cambiaba por... Perfecto, fíjate la carga, no agarres 10 kilos. Entonces el seguimiento, estarle muy encima, no se nos puede pasar por encima, por alto, por lo menos desde mi experiencia personal, porque la persona que viene con el ritmo arriba, siempre, si siempre lo hice así, no es consciente en el momento que no es su cuerpo el que va a sufrir primeramente una lesión o algún problema, sino de la personita que está dentro suyo. Entonces, una vez que empezamos, y más que nada, hacerle tomar conciencia a la persona, por más que sea el segundo o tercer embarazo, no, pero si el anterior salió bien. Bueno, como decían ustedes, ¿hace cuántos años lo tuviste? ¿Qué pasó en el medio? Entonces, el historial de entrenamiento creo que es fundamental, y el estarle encima. Porque a veces automáticamente tenemos un mal día de trabajo, venimos a pasar de vuelta y agarramos y cargamos la barra, o agarramos y nos ponemos y nos olvidamos de modificar ese ejercicio. Entonces, nada, conciencia primero nosotros que somos agentes de salud, bien como decía la compañera, tomar conciencia de eso y no dar por alto el, bueno, sí, hoy hacen 3x10 y chau. Desde, como digo, mi experiencia personal, que justo me tocó con una alumna que dijo, si puedo entrenar hasta el último día, lo entreno y levanto mayor peso que puedo. Entonces, nada, más que nada una vivencia, más que una pregunta, por ahí si a alguien le sirve o le ayuda, bueno, buenísimo. Excelente. También me surge a mí, por lo menos, la duda de hasta dónde los médicos y las médicas también están capacitados para determinar, digamos, determinar determinados no va, determinar qué tipo de ejercicio, hasta dónde, ¿no? Eso también es tan importante, el hecho de este trabajo de nosotros con ellos. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que si no tienen nada para preguntar o contar. ¿Qué tal, Nadia? Ahora te escuchamos. Yo sigo con mi Alexander. anécdota. Ya. Cambié de teléfono. Les cuento, ¿no? Porque yo trabajaba en la piscina de la BNP y de 2 a 5 me llegaban puras mujeres embarazadas. A ver, trabajar. Parece que habla muy rápido, por eso se corta. Trabajar el cobre. No, entonces, prescripción médica.
Y según el trabajo que me decía, ¿no? Trabajar el core, trabajar músculos profundos, trabajar aductor. Entonces planteaba ciertas estrategias para trabajar en el agua y con materiales. Los músculos del core, pues, ¿no? El core y de la zona pélvica. Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? O sea, trabajar específicamente la zona pélvica, el suelo pélvico, en el agua, que es un lugar donde es más fácil la realización de actividad. Para las mujeres embarazadas, ¿no? Sobre todo. ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Esa respuesta, no sé si habías escuchado a Luciana que te había respondido eso. Sí, me dijo trabajar lo que es la patada a pecho, pero hay que modificarlo, si no me equivoco, porque hay una ligera torsión de las rodillas, ¿no? Sí, en realidad, por En ahí el pecho para ver, en el pecho te lesiona el sobreuso, te lesiona las rodillas, si no me equivoco. no necesariamente, Alexander, pero bueno, Hay por ahí que- eso, perdón, Alexander, los tipos de ejercicios específicos para cada grupo muscular da para verlos en otra sesión de hora y media, más o menos. Así que quizás lo dejamos para un próximo encuentro, para profundizar en esa parte, en la parte de los ejercicios específicos. Gracias, Luciana. Que por supuesto te vamos a invitar. Y bueno, invitamos a todas y a todos. También pronto vamos a tener novedades y le vamos a estar mandando por mail o por WhatsApp las nuevas actividades que las chicas están